Horas después de conocer su victoria presidencial, Daniel Noboa anunció que comenzará a preparar desde este lunes su equipo de trabajo, y esto pues incluye al gabinete ministerial. ¿Qué proyectos económicos y tributarios deberían ser prioridad para el nuevo gobierno? Nos acompaña a esta hora Napoleón Santamaría, experto tributario. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, abogado? Buenas tardes. Saludos, Gisela. Muy buenas tardes a ti y a través de Femundo a todos los amigos que siempre nos dispensan con su amable atención. ¿Cómo ve usted este triunfo de Daniel Noboa, sobre todo enfocado al tema de cómo nos ven desde el exterior? ¿Qué pasa con el riesgo país? Hablan mucho de que eso podría haberse beneficiado el riesgo país con este triunfo. Gisela, yo comienzo a pensar que en el Ecuador es bastante más fácil llegar a la presidencia de la República cuanto sostenerse, administrar bien las finanzas públicas, el país, darle un derrotero al Ecuador y salir sobre todo en buena lid y en buena manera después de ejercer el gobierno. Pero esto normalmente cuando sucede 4 años. El tema aquí sustancial es que es un microgobierno de 1.6 meses, 1.7 meses, donde realmente las circunstancias del país son calamitosas. O sea, cuando los ecuatorianos nos perdemos y creemos que viene un nuevo presidente y es el que va a salvar, porque va a dar empleo y va a generar industria y va a traer inversión extranjera y todo va a funcionar otro día. Entonces, me parece que los ecuatorianos hemos aprendido una lección de madurez de que las cosas se trabajan a largo plazo, con políticas públicas bien armadas, etcétera. Entonces, contesto su pregunta. ¿Cómo lo veo? Muy preocupado por la situación económica en la que se encuentra el país, por la recaudación fiscal. Gisela, me preocupa que en el mes de septiembre, recordemos que al mes de mayo, la Corte Constitucional sí le aprobó esta enmienda tributaria que hizo el presidente Lasso para disminuir algo del impuesto a la renta, que es uno de los pocos decretos que le aprobó la Corte, recuerde usted. Bueno, eso ya comenzó a sentarse y lo que hemos visto es que... Pero disminuir lo que él mismo había elevado. Sí, que es una de las cosas que los gobernantes ahora tienen que entender, ¿no? Si usted va a hacer una reforma tributaria, nunca más eche para atrás lo que usted pensó, porque entonces el mensaje es que a lo mejor no estuvo bien pensado. Y buena su reflexión, Gisela, porque le pongo el ejemplo de Colombia. Colombia también hizo una reforma dura, difícil, ardua, una con el presidente Duque y ahora otra con el presidente Petro. Las dos le han producido mejor recaudación, más fácil, agrupado. A ver, pero ¿cuál debe ser el principal enfoque? ¿Debe el nuevo presidente enfocarse en la reducción del déficit fiscal, en atraer mayor inversión o en el gasto social? ¿Cuál debe ser el principal enfoque? Excelente pregunta, pero es que las tres son conmutativas. Pero a mí me parece que lo más ordenado y disciplinado es ser serios en el manejo de la caja fiscal. La caja fiscal está vacía. ¿Qué necesitamos entonces? Medidas urgentes. ¿Cuáles? Reperfilar deuda externa, pedirles a nuestros acreedores que nos vuelvan a dar más plazo, más tiempo, mejores condiciones, que nos ayuden, que la circunstancia del país no es buena y que nos den una mano. Segundo, el tema de una reorganización inmediatísima de las acreencias fiscales. Es decir, no entrar a una reforma tributaria completa, global, etcétera, pero sí atacar el tema de, mediante gestión tributaria, evasión, control, mayor disciplina, etcétera, para tratar de recaudar algo más. Pero que no sea golpear a los ecuatorianos y a la clase media poniendo más impuestos. Y eso es buenísima, Gisela. Usted siempre con sus preguntas inteligentes que me hace reflexionar de lo siguiente. Si es verdad que a los mismos de siempre cobrarles más impuestos, comparto con usted, no más. Basta ya los mismos. Pero Gisela, el Ecuador y los ecuatorianos nos vemos absortos a veces que hay determinado personaje ciudadano, agnado, cognado, que vive en los mejores barrios del Ecuador, maneja los mejores vehículos del Ecuador, viaja permanentemente y su red social está llena de viajes, de lujo, etcétera, pero tributa cero. Entonces, de acuerdo con usted, no más a los mismos, plenamente de acuerdo, pero sí a los que están fuera del régimen. Gisela, más o menos en el Ecuador, el BID ya le estima que en el Ecuador hay 9,000 millones de evasión tributaria. Punto. ¿Cuánto es 9,000? Para que los ecuatorianos veamos, es la recaudación total nos da 15,700, pongamos 16,000. 16,000 recaudamos, pero perdemos 9,000. Es decir, ahí sí hay donde trabajar. Sí, Gisela, hay y donde trabajar mucho. Claro que para eso son políticas y hay que ser muy honestos.
No podemos decir mañana combatimos la evasión y ya tenemos los 9,000. No. Esto hay que trabajar a largo plazo y poco a poco ver los resultados. Pero Gisela, en algún momento se empieza y creo que es el momento de empezar. Yo temo que a diciembre el Ecuador no tendrá los recursos para pagar ni siquiera sueldos y salarios, que es 13º y sueldo de diciembre. Eso, si porque no tenemos ¿cómo sueldos para gasto de inversión, mucho menos. ¿Cómo ordenas tus finanzas? ¿Cómo aumentas o recaudas mejores impuestos, si es que ni siquiera el gobierno ha podido cumplir con sus obligaciones para la seguridad social? Por ejemplo, a nivel general, entre enero del 2012 y junio del 2023, el Estado adeuda al Seguro Social $4,936 millones. Entonces, ¿cómo? Y le debe, Gisela, a la Seguridad Social, le debe a proveedores casi $1,600 millones. Tenemos tramos de deuda externa que tenemos que pagar hasta diciembre aproximadamente de $3,000 millones. O sea, realmente la circunstancia es dura. Pero Gisela, también digamos, hablemosles a los ecuatorianos, queridos ecuatorianos que nos escuchan en este diálogo. Ustedes decidieron, la mayoría, y por lo tanto hay que ser respetuosos con la democracia, de no explotar más crudo. Ustedes dijeron no más crudo. Eso significa 1,100 millones menos a la caja fiscal, inmediatamente. Pero por el otro lado, Sheila, cuando topamos, entre esos me incluyo yo, el tema de acabar con los malos subsidios a los combustibles, entonces ahí los ecuatorianos reclaman y dicen, no, eso sí no me toca. Y entonces algo estamos haciendo mal. Por un lado, preservamos el medio ambiente y enterramos el petróleo. Pero por otro lado, dañamos el medio ambiente porque seguimos haciendo combustión de los vehículos con gasolina subsidiada. Algo estamos haciendo mal, Gisela. Y lo mismo pasa en Pero ¿de dónde podría sacar el Estado el presupuesto para cubrir sus obligaciones sin aumentar tributos? No tenemos ese ingreso del petróleo, que eso es muy controversial. Hay quienes están a favor, quienes están en contra. El mismo presidente electo, Daniel Noboa, dijo, cuando le preguntaron qué va a hacer si no tiene la plata de la explotación del Yasuní, dijo, yo no me preocupo por eso, hay que hacer lo que en democracia los ecuatorianos decidieron, y dijo que no le preocupaba en absoluto ese tema. Y además que es muy controversial también, porque hemos sido petroleros desde hace décadas y seguimos siendo pobres. Bueno, hemos sido petroleros, sí, pero el petróleo nos ha dado Gisela. No, el Ecuador, le digo, para el Banco Mundial, por los internacionales, no es calificado como un país pobre. Salimos desde hace muchos años atrás y más bien es un país en vías de desarrollo. Sí, que lo hacemos mal las cosas, que no hemos apuntado al país, es verdad, pero usted me preguntaba, ¿qué hacer? Mira, actitudes inmediatas, sentarse a hablar del petróleo, de acuerdo, aceptado, y no va a salir petróleo del campo 43. ¿Pero qué seguimos haciendo con los subsidios? Gisela y amigos, hay que sentarnos a dialogar. No podemos, casi 4,000 millones en subsidio. ¿No nos parece que eso es mejor, como bien dice usted, Gisela, atender deuda social? Hay 90,000 jóvenes. Yo soy un docente de universidad y regente de la Universidad de Indoamérica. Conozco bien la realidad de las universidades en el Ecuador. ¿No será mejor crear más puestos, más pupitres para los jóvenes? Definitivamente. Porque además más pagamos en subsidio que en el presupuesto de educación, en qué presupuesto de salud. Mucho tampoco, también es más bajo que lo que pagamos en subsidio. O sea, eso sí hay que repensarlo y estar claros los ecuatorianos. Mucho más, Gisela, y también el tema del gasto en los seccionales. ¿Sabe cuánto le destinamos como país, en la nación, a los seccionales? Me refiero a gobiernos provinciales seccionales, 3,900, casi 4,000 millones de dólares que les entregamos. ¿Y saben lo que hemos hecho en el estudio preliminar? Que casi el 50% de eso se va en gasto inoperante, ineficiente. ¿A qué me refiero con gasto inoperante? Para las fiestas, para la cantonización, para la organización, para traer el artista de lujo. Yo soy hincha de Hombres G, esa es de mi generación, y amo a Hombres G. Y ahí veo GATS que no tienen para pagar el agua potable y que gastan en traer artistas famosos. Pero también tiene que ser un cambio de mentalidad de los ecuatorianos, totalmente. Porque a veces preguntamos, ¿qué quieres? No me vaya a quitar la fiesta. No me vaya a quitar la fiesta. No tienen alcantarillado, agua potable, luz eléctrica, pero la fiesta no me la quite. Entonces, la mentalidad de los ecuatorianos también tiene que cambiar ahí. ¿Y sabe cuál es la mentalidad, Gisela, entonces que estamos viendo en el Ecuador? Que a mí me preocupa realmente. Esto ya es digno de un estudio profundo. Los ecuatorianos queremos todos los derechos. Está bien, derecho al medio ambiente y internacional, perfecto. Derecho a salud pública, derecho a educación, derecho a universidad gratuita, perfecto. Pero cuando se nos toca obligaciones, Gisela, entonces ahí los ecuatorianos no nos apuntamos. Cuando decimos, oigan,
¿Por qué me subsidia? Hablo por Napoleón Santamaría, a mí. ¿Por qué me subsidia a mí el Estado el combustible? No tienen por qué subsidiarme. No es que sea un hombre rico, para nada. Tengo la capacidad de pagar mi combustible. Es un tema que tenemos que volver a conversar porque ya lo hemos conversado 1000 veces en este país. Pero en todo caso, bueno, nada más cierro con decirle que usted fue quien me dijo a mí que no hay mejor reforma tributaria que no reformar. Eso me lo dijo usted a mí. Así que ahora... Definitivamente. El país lo que es de estabilidad fiscal y creo que una reforma golpearía, pero Gisela, hay temas vacíos que todavía deben corregirse, ¿no? Mire, solo uno para dejarle... En Colombia hay algo que se llama DIAN, la Dirección Nacional es como un ministro, y en Perú lo mismo. ¿Quién lo nombra? Lo nombran los parlamentos países. ¿Quién lo nombra en el Ecuador? El director del SRI y de la SENAE, el gobierno de turno. Si mañana se enoja, lo cambia. Sí, hay que subirle el rango. Que sea completamente independiente. Me tengo que ir. Independiente y fuerte. Le agradezco mucho, siempre es un gusto conversar con usted. Volveremos a hacerlo pronto, estoy segura. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos a Napoleón Santamaría, experto tributario. Esto es Decisión Ecuador 2023.